Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio de los domingos de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Vamos a hacer una serie de apreciaciones breves acerca de las incidencias políticas más importantes de la semana, no sin antes mencionar que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, por supuesto, debe ir nuestro reconocimiento y nuestro aprecio hacia todas ellas, porque en el curso de la historia ya se ha hecho evidente de qué modos bastante equivocados se trató de colocarlas en un segundo lugar, pese a que siempre han tenido las mismas competencias intelectuales y de creatividad que pueden tener los hombres, ¿no? En el pasado hubo mujeres que tuvieron posiciones muy importantes y en el curso de los últimos años ha dado una serie de medidas y de luchas para que esta equidad pueda llegar a un buen puerto y para que la sociedad pueda tener una viabilidad mejor que la que ha tenido hasta la fecha. Entonces, vaya hacia todas ellas, como dije, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento. Ahora, viendo la realidad del país, esta semana ha detonado una incidencia nueva respecto a las vacunas por una serie de tergiversaciones o una presentación maliciosa de parte de medios de comunicación como los que están en Willax, y que muy bien la crítica que se le ha hecho desde el otro extremo, ¿no? Pero no es tan sencillo como identificar qué era lo bueno y lo malo, porque a fin de cuentas, en el caso de Sinopharm, sigue siendo una vacuna cuyo costo es muy superior al de otras vacunas que tienen el mismo grado de eficacia o que tienen un grado de eficacia aún mayor, como la vacuna Sputnik. Entonces, lo que está aquí en el trasfondo es, ¿y por qué no se ha contratado todavía con las vacunas Sputnik? ¿Por qué esta fijación con Sinopharm? Y ya no es un asunto que solamente le corresponde a Vizcarra, sino que Sagasti se ha empecinado también en ello. Ahora, hay varios elementos respecto a la información que se propagó en los últimos días y las maneras en que se le ha dado respuesta por parte del gobierno y por parte de periodistas e intelectuales que están en el bando de Sagasti y que cometen un gravísimo error, ¿no? En primer lugar, a ver, se dio la vacuna, pero se ha empezado a vacunar antes de que estén dadas las competencias adecuadas para poder hacerlo. O sea, ya independientemente del resultado de estos exámenes que se debe hacer, de estos informes, se debería haber esperado a tener una aproximación real a la eficacia de estas vacunas. Por eso que inclusive la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que todavía no han terminado de comprar el resto de millones de vacunas a Sinopharm porque no tienen estas competencias. Entonces, ¿por cuenta de qué se animó el gobierno a vacunar antes de tener todos los requerimientos satisfechos para ese efecto? Politiquería pura y barata. No hay ningún otro detalle ni ningún otro adjetivo que pueda dársele a esa acción del gobierno. Sin embargo, de esto, como siempre, casi nadie en los diversos medios está comentándolo. Y yo creo que es algo muy importante porque, o sea, el gobierno es ineficiente en gran medida y eso no se critica. Entonces yo digo, ¿qué papel está haciendo la prensa ahora? Ya no solo los medios tradicionales, sino inclusive los medios alternativos que se han pegado a Sagasti con un presupuesto político que puede ser oportunista o puede ser también una cosa maliciosa, ¿no? Que están recibiendo de repente una renta. Entonces, ese es el problema ahí. Porque ¿qué esconde esta disponibilidad del gobierno para vacunar cuando aún no tienen todas las suficiencias? Hacerle creer a la gente que están en camino a tener una buena gestión. Pero eso hasta este momento es mentira. Es mentira. ¿Y qué pasa con la oposición de la mayoría de la gente en contra de Willax? Que en cierta medida puede ser correcta, pero hay una suerte de espíritu totalitario, porque se está pidiendo que haya censuras, que haya sanciones. Sanciones puede haber, digamos, dentro del cauce adecuado, si se puede acreditar plenamente que están incidiendo en la comisión de algún delito, ¿no? Entonces,
puede procederse a sancionarse en el ámbito penal, pero ya buscar otro tipo de boicot contra un medio, o sea, es algo absolutamente nefasto. O sea, y es de todas maneras un quebrantamiento de la libertad de prensa, de libertad de expresión. Si se han dado errores, ¿no? O inclusive una malicia por parte de los operadores de Huila, bueno, que se dé una sanción dentro de lo que los procedimientos vigentes han estipulado, pero no se puede hacer tampoco un cargamontón que es indeseable, porque si están así en este momento, o sea, ¿qué será cuando estén en el poder? Si es que llegasen a estar en el poder, sería un infierno. Si llegaran a estar en el poder, ¿qué cosa puede esperar una persona o un medio de prensa que es crítico con ellos mismos? O sea, va a ser una situación como la que se ha visto en regímenes anteriores en otros países del mundo, ¿no? Que tienen un nulo respeto por las libertades. Entonces, no se puede tampoco poner en la misma balanza a Beto Ortiz y a los gente de Willax y a otras personas que podemos criticar al gobierno de turno. Porque creo que una labor primordial del periodismo es advertir las deficiencias, sobre todo del periodismo político, que tienen quienes están ejerciendo el gobierno. No con la intención de destruirlos o con la intención de querer uno ganar una hegemonía para luego ser un candidato, que podría ser, en el caso que uno tuviera, ¿no?, una propuesta sólida, pero esa es la labor del periodismo. O sea, hacer una crítica para ver si pueden tomar cartas en el asunto y remediar los errores. Sin embargo, acá no se está estableciendo una crítica alturada y tampoco el gobierno hace mucho por remediar la vastedad de errores que viene cometiendo, ¿no? Entonces, se hace muy mal, como he visto en las redes sociales, al querer embolsar en una sola categoría a todos los que critican a Sagasti, como si fuera un santo, y como en su momento también se llevó a cabo una serie de actividades para cubrirlo a Vizcarra con el vuelto que les ha dado la historia, que les ha dado la vida, ¿no? Que siempre fue sorprendente, pero de Vizcarra se veía venir la clase de individuo que es ese hombre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese lado. Las vacunas están allí, tienen una eficacia que no es la que propalaron los de Willax, probablemente ahí hubo una tergiversación, pero aún así no son vacunas que tengan un alto potencial de eficacia. Hay varios elementos críticos que se han dado en el extranjero que no tienen una efectividad como de las otras vacunas que están a disposición en el mercado, y ni hablar de la vacuna Sputnik. Y como dije en un primer momento, el precio de esta vacuna china es de 2 a 3 veces lo que cuesta la vacuna rusa, y sin embargo se ha empecinado el gobierno en no tratar nada con los rusos, ¿no? Entonces, hay que advertir esta serie de detalles para poder orientarnos en estos meandros, en estos territorios tan sinuosos de la política peruana, ¿no? Ahora, por supuesto que hay malas intenciones en algunos medios políticos y que han querido aprovechar esta situación para tumbarse al régimen de Sagasti, que es una cosa más o menos poco reflexionada, ¿no? Entonces, no han hecho una reflexión adecuada porque querrán solamente satisfacer sus apetitos, ¿no?, más bajo de tener el poder, pero la verdad que en un estado de crisis como este sería una medida muy arriesgada. Pero yo me pregunto, porque a veces también es importante hacernos una serie de preguntas antes que ofrecer solamente las respuestas, como hace mucha gente de un modo dogmático. Pero es que Sagasti está teniendo un gobierno efectivo, eficaz. Si en la prensa solo se cubre el asunto de las vacunas, casi nadie se preocupa qué cosa pasa con todo el resto de actividades del Ejecutivo. El gobierno tiene una diversificación en entidades que es inmensa, y uno dice, ¿y cómo está el gasto público en estas entidades? ¿Dónde están invirtiendo? ¿O dónde se van a destrabar los proyectos de inversión? O en fin, ¿cuántos otros motivos y detalles hay dentro del aparato público que no se están teniendo en cuenta en ninguna parte? Porque solamente seguimos centrados en el asunto de las vacunas, porque arrancó con la participación del sector privado en la adquisición de vacunas del extranjero, ¿no? La importación de las vacunas que arrancó toda la semana pasada. Y luego, cuando se vio entre idas y venidas, tergiversaciones de uno y otro lado, que esto no era algo adecuado,
sobre todo por la escasez de vacunas, aunque había la posibilidad teórica de que sí, que el sector privado intervenga, no debería haber ningún problema, pero otra vez ahí se dieron matices ideológicos de uno u otro bando, se quedaba en nada. Aparece esta situación de la ineficacia de la vacuna de Sinopharm. Entonces, seguimos en el escándalo de las vacunas y se deja de lado cómo es que sigue la administración del país. Y la verdad es que Sagasti no ha demostrado tener ningún punto deficiente respecto del manejo del Estado. O sea, no pueden manejar las vacunas y sin embargo la gente que está involucrada en los asuntos de prensa no se preocupa en averiguar qué cosa pasa con el resto del aparato público. Por ejemplo, esta semana fue noticia en el Ministerio de Cultura, siempre controvertido a partir del caso Swing, que yo conozco gente que tiene muy buenas intenciones en el ministerio y el ministerio mismo tiene una diversificación administrativa muy amplia. Así que no se puede, digamos, inducir a la gente a creer que todo el ministerio es un desastre. No, en gran parte sí, también es algo que se debe decir. ¿A qué me refiero? El asunto que se premia, ¿no?, con un concurso audiovisual, creo que de DAFO, a una actriz más o menos mediática, que se ha declarado una feminista, ¿no?, convicta y confesa, hace poco, ¿no?, que se llama Mayra Couto. Entonces, tirios y troyanos han hecho escarnio de la actriz, han hecho escarnio del premio, han hecho escarnio del ministerio, según la óptica que tenía cada uno, ¿no? Han hecho escarnio también, por supuesto, de la posición de ella de ser feminista, estos juegos con el lenguaje que tienen, la búsqueda supuesta de una hegemonía, ¿no?, porque el lenguaje también es político. Y el asunto es que este documental que había ganado un premio de 75.000 soles, se llama Mi cuerpo, mis reglas. Cuerpa. Bueno. Entonces la gente criticaba y criticaba, e inclusive los amigos de Lima Gris, que los aprecio mucho, hicieron una comparación con el tema de Galdós Rivas, que es uno de estos grandes pintores, septuagenario u octogenario, ¿no? Él era de la promoción dorada de Bellas Artes, con Quintanilla, con todos esos pintores de esa promoción, y se veía que no le habían dado ningún estímulo a Galdós. Pero bueno, ellos habían participado de convocatorias en diferentes estamentos dentro del Ministerio de Cultura, lo que decía yo en un primer momento. Entonces, en cada estamento, por más que hay una línea, ¿no?, gubernamental o ministerial, tienen pues una disposición distinta. No es que fueron por la misma presea y se desplazó al uno para privilegiar a la otra o viceversa. No era esa circunstancia. Digamos, hasta ahí más o menos que hay un desenfoque, pero resulta que se muere, ¿no? En el curso de estos días murió Pedro Novoa, su escritor, más o menos galardonado, bien más o menos posicionado también en el ámbito de las letras peruanas y todo. Cualquier cantidad de premios, el hombre se veía, ¿no?, en las redes sociales, etcétera, los últimos meses que estaba padeciendo muchísimo, estaba pidiendo de alguna manera que se le tire un cable, que se le dé una ayuda, y por cuenta de los organismos, no hay, me imagino, ¿no?, en el Ministerio de Cultura, una disposición orgánica para atender, por ejemplo, a los artistas que están en estos estados de necesidad. Está bien. Puede ser que no haya una política específica, pero siempre en la gestión se pueden hallar posibilidades para dar algún tipo de asistencia a personas que tienen un mérito. Porque claro, todos los ciudadanos ya somos iguales ante la ley, correcto. Pero no es discriminatorio con un artista o un intelectual, sobre todo en un país como el nuestro, donde ser artista o ser un intelectual te pone prácticamente una cruz en la espalda, darle un estímulo. Entonces, lamentablemente, este escritor se ha muerto sin recibir ningún tipo de apoyo por el Estado. Y yo creo que por más liberal que uno pueda ser, hay condiciones y circunstancias en las que el Estado puede dar algún tipo de favorecimiento a quien así lo necesita, porque se pierde uno y la sociedad en general de percibir los frutos de las exploraciones y de la creatividad de estos personajes. El año pasado se murió también otro escritor, Juan Ochoa, absolutamente galardonado por todas partes y todo sitio. El hombre era muy humilde, se murió por COVID-19. El caso de Novoa no era COVID, pero bueno, no recibían ningún tipo de ayuda por cuenta del Estado.
Entonces ahí están mostrándonos cómo es que no tiene una atención adecuada el sector cultural y sobre todo la desprotección inmensa a la que están expuestos los artistas, los intelectuales en el país. Son cosas que uno debe tomar en cuenta. ¿Por qué lo vinculo con el tema de Mayra Couto? Porque indudablemente, y estábamos mencionando también el caso de Galdo Rivas, en el que inclusive yo podía discrepar y discrepo de una posición que identifique las necesidades de ambos, es que se deja de lado a una cantidad de personas, como estos dos escritores que he mencionado, y no le digo que le quiten el premio a Mayra para dárselo a ellos o a otros artistas que estén así listados, pero que por lo menos se contemple la posibilidad de buscárseles una ayuda. Es algo que no se ha dado y es algo que es un error y es algo que se tiene que corregir, ¿no? Ahora, me entero que en Panorama se ha dado un informe, ahora hace poco, hace unas horas, en la que se muestra lo que decíamos en el primer instante acerca de Sinofar, que no cuenta con un registro sanitario y que tiene solo una autorización temporal en este país. Y además, como he señalado también una y mil veces, tiene un costo del doble o el triple de lo que es la vacuna Sputnik, por ejemplo. Entonces, ¿a cuenta de qué? Lo digo por si acaso tienen la intención de buscar en Google algún referente más. Vean entonces ese informe y van a corroborar lo que he dicho yo en el primer momento. Lo estaba yo comentando por una anotación propia, pero justo estoy recibiendo un mensaje con este detalle y yo creo que hay que tener sangre fría y mentalidad fría, sobre todo para no querer dársela de aniquiladores como hacen en las redes sociales aquellos que piensan de una manera diferente a la de los demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos temas. Ahora, quería yo rematar esta reflexión inicial antes de pasar al bloque siguiente del programa de esta noche. Pongamos que Willax y que Beto Ortiz y toda su gente han dado la información de la peor manera. Y que no es el caso absoluto tampoco de lo que han criticado. Han tenido un desliz. Y vamos a ver cómo es que se les va a sancionar. Pero tampoco se puede exigir un boicot total, porque digo, muy bien, no merecen ninguna defensa. Estaría uno loco de querer defenderles. Pero contemplo la otra vereda. ¿Qué pasa cuando la República tergiversa información o cuando IL hace lo mismo? ¿No es cierto? Entonces, y yo los he criticado plenamente a todos ellos en su momento. Tengo esa suerte, por si acaso. Quizá por eso puedo reflexionar de una manera más tranquila. Entonces yo digo, claro, entonces la República, todas sus mentiras y dele, ¿por qué no se exigía una sanción contra ellos en su momento? Sobre todo cuando indicaban a la gente que salgan a marchar, por ejemplo, en un caso, en los casos que eran contra Merino, que, bueno, que detestable, impresentable, lo que quieran, tampoco lo puedo defender, pero decían, vayan a marchar contra Merino, se ha dado un golpe de Estado, cosa que ningún constitucionalista podría afirmar sin temor a quedar en ridículo, ¿no?, ante la comunidad académica. Y luego, cuando hubo lo del paro agrario, absolutamente no hubo ninguna mención contundente ni ninguna exhortación a la gente a que se manifieste. Entonces, ¿quiénes están haciéndole más daño a la opinión pública? Por último, Willax tampoco no es un medio tan masivo como los otros. Ahora yo diría, el comercio, todo lo que ha sido la historia del comercio, no de ahora último, desde su inicio. Entonces, ¿dónde estamos? Y acá es claro que los medios de prensa tradicionales son un desastre. Y yo considero que están, en su gran mayoría, en contra de los intereses públicos de la población, de la mayoría de la población. Y grupos y medios como Willax, que por supuesto tienen un direccionamiento político por cuenta de sus dueños, también atentan contra la gente. Yo pienso que ni el uno ni el otro están buscando darle una alternativa ni ningún conocimiento a la gente. Y sin embargo vemos en las redes sociales a toda la gente manipulada por uno u otro lado, destrozándose como grandes enemigos, y ahora lo podemos ver en las redes, pero así estamos prácticamente de los tiempos de Huáscar y Atahualpa, que ya ven cómo lo harían, pero han seguido así, la República, todo, un desastre.
y esperemos que eso cambie, porque la verdad que es una situación muy problemática, no hay una respuesta inmediata para todos estos problemas, las cosas siguen complicadas y son mucho más complejas que lo que quieren aparentar mucho, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión inicial por hoy. Vamos a pasar al siguiente bloque final de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con una doctora en literatura que ha hecho unas investigaciones acerca de la población china y la inmigración china en los últimos 2 siglos acá en el país. Se llama Daisy Sarabia. Adelante, Radio Miraflores Televisión. Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar de política, pero desde otra perspectiva, una perspectiva desde la cultura y la literatura, y enfocados en un tema creo que es muy importante y fundamental para la constitución de la identidad peruana, por lo menos de los últimos 2 siglos, ¿no? Que es la migración china. Entonces, para eso vamos a conversar con la doctora Daisy Sarabia, que es doctora en literatura y que ha hecho una publicación reciente acerca de la migración china y que ha hecho una indagación exhaustiva en la revista Variedades. Y lo curioso es que la revista Variedades fue dirigida toda la vida por Clemente Palma, de quien se sabe un montón de cosas que no son tan apreciables, ¿no? Entonces, bienvenida, Daisy. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, efectivamente, he publicado recientemente, bueno, el año pasado fue una publicación digital que ahora se ha convertido en una publicación en físico. En principio lo lancé de manera digital gratuita para la lectura,
Este es el libro, ahora ya en físico, está aquí. Migración China y Orientalismo Modernista, efectivamente, es un análisis de la revista Variedades, una revista que, como bien dijo Percy, dirigida por Clemente Palma, que además en su momento fue considerado un gran intelectual, pero también una persona con una visión muy racista, que además es la sintonía de la época, ¿no? Mi estudio se basa a inicios del siglo XX y pretende rescatar un poco el aporte de la cultura china, de la comunidad china aquí en el Perú, y a través de la literatura y de la representación que se daba, porque alrededor de varios años ya se ha venido investigando la inmigración china, efectivamente. Sin embargo, desde el campo de la literatura esto no ha sido así. Ha habido pocos estudios. Entonces yo quería un poco, al momento de escribir este libro, realizar una investigación acerca de cómo los escritores sentaron posición también respecto de la inmigración china, qué pensaban ellos, qué cosas destacaban de los inmigrantes chinos, que para nosotros tiene una presencia de muchos años, ya está ya pasando los 192 años de presencia aquí en el Perú. Entonces, definitivamente en este análisis lo que encontré fue una visión, digámosle así, ambigua, ¿no? Porque hay una suerte de desdén, porque en ese tiempo pensemos que en la sociedad peruana hay diferentes grupos, los afroperuanos, los indígenas, y en esta época todavía seguía la exclusión y seguía este pensamiento racista que muchas veces nos ha hecho daño como sociedad. Entonces, en esta revista en particular, se aborda por primera vez a los inmigrantes chinos a través de las crónicas literarias. Vale decir para el público que las crónicas literarias en ese entonces tenían esta corriente del modernismo que enfatizaba una apreciación positiva de Oriente, porque Oriente estaba de moda en el modernismo, efectivamente. Y debido a eso es que se admiraba mucho, por ejemplo, la cultura japonesa. Recuerdo que en Variedades también hay estas noticias o crónicas en torno a los samuráis, a los sumos, a todos estos personajes de la cultura japonesa y eran bien recibidos. Curiosamente, eso no sucede con la cultura china, ¿no? Y mi hipótesis de este trabajo es precisamente que no sucede esta suerte de encadilamiento, si se quiere decir, de admiración cultural, no sucede precisamente porque está atravesada en medio esta visión de la inmigración china como una inmigración no deseada, no querida, que malogra racialmente a la sociedad. Es por eso que mucho se discutió al respecto. Y en estas crónicas, en estos contenidos de la revista, lo que se hace finalmente es, digamos, tener una percepción negativa, aunque muchas veces estos intelectuales o escritores que escribieron sobre la inmigración china aquí en Lima también se sienten, por otro lado, encadilados, ¿no? Hay una visión racista, se les dice, son chinos decadentes, fumadores de opio, son personas, digamos que llenan de inmoralidades, se los acusa de fomentar el juego, pero por otro lado, y eso es lo interesante de Variedades, es que mal que bien, este acercamiento que tienen en la ciudad con la inmigración china hace que empiezan a considerarlos como un grupo que merece respeto y admiración. ¿Y eso dónde se da o en qué momento se da? Bueno, yo considero que eso se da a través del arte, ¿no? Del arte, y diría que en ese tiempo, antes del chifa, antes de la gastronomía china, que ahora es muy popular, lo importante, el que atraía en ese momento era el teatro chino, por ejemplo, y el arte de Variedades, que se le denomina las artes circenses que ahora no hay, pero que en su época había, y efectivamente era algo sorprendente, tan hermoso, que hacía que muchas veces estos cronistas tan reacios a reconocer a la migración china se mostrasen, digamos, por decirlo así, cautivados por esto, por ese tipo de arte que no entendían. Entonces, Daisy, a ver, estábamos comentando lo de China y el modernismo. Por Rubén Darío le hacía, ¿no?, apología a algunos elementos de China, pero como había una cuestión bastante más o menos soberbia o jactanciosa, ¿no?, la onda de Chocano, para ellos de repente era difícil valorar
no solo a un chino, sino a cualquiera que no estuviera en una disposición como de superioridad respecto a los demás. Porque, digamos, no eran tampoco chinos que tenían una vinculación con las cortes imperiales, milenarias de China, o sea, eran chinos, digamos, de una extracción más humilde, o inclusive que fueron traídos los colíes, ¿no? Prácticamente en condición de esclavos, porque apuntabas tú que a los japoneses se le valora de otra manera. Y es cierto, hasta la fecha, al japonés se le ve mejor que al chino. Entonces, a ver, ¿cómo ves ese detalle? Sí, o sea, yo creo que ahí podemos hacer una interpretación de cómo dos inmigraciones son vistas de manera diferente y mucho ha tenido que ver las condiciones de esa inmigración, ¿no? Pensando, por ejemplo, ahora en la inmigración venezolana, en la cual viene gente muy pobre, también en su momento, cuando llegaron los inmigrantes chinos, fueron pues gente que no tenía los recursos, que vinieron para trabajar, muchos de ellos incluso engañados en los contratos. Entonces, colonos, claro. Como colonos, y digamos que esa visión, esa imagen del Puli que trajo el siglo XIX hizo que la élite y con ello también la intelectualidad peruana no vea con buenos ojos la presencia de este chino, ¿no? Por eso es curioso, ¿no? Y eso también es algo que un poco lo anotaba en el libro, pero que ahora también lo expreso. Es curioso cómo muchas veces se critica la pobreza, el hacinamiento de los chinos recién llegados, la insalubridad. Es un tema también que siempre le chancan a los chinos, a los inmigrantes chinos, pero al momento, por ejemplo, de hablar de los diplomáticos, de los cónsulos o de la delegación diplomática en China, sí había una suerte de respeto. Entonces, parece que los mismos intelectuales hacían esta división según la clase social a la que pertenecían. Sí, entonces mucho tiene que ver eso, ¿no? En esa representación. Ahora, la representación que se hace del chino en la literatura, bueno, tú has estudiado lo de variedades, pero como eres doctor en literatura, yo me pongo a pensar en una novela como Duque de Diez Canseco, que es más o menos de inicio del siglo XX, te habla de los chinos que están en el fumadero y tal. Valelomar, indudablemente también con los cuentos chinos, aunque él hace un paralelo entre esa sociedad china ficticia de su obra y la realidad peruana de su momento, ¿no? Fue una jugada inteligente de su parte. ¿Qué otras aproximaciones al mundo chino hay en la literatura que te hayan parecido que deben apreciarse o que deben criticarse, ¿no? En el caso de variedades, dices, y que bajo la impronta, por supuesto, de Clemente, que era terrible, ¿no? Era más o menos racista, ¿no? O despreciativa. Luego, en tus indagaciones, ¿qué otras cosas has hallado sobre el modo de apreciación que tenían los intelectuales peruanos acerca de los chinos? Y sobre todo, quería añadirte que Pedro Zulén fue uno de los intelectuales también de primer orden de inicio del siglo, que era chino, ¿no? Entonces, ¿cómo se tomaban a ver este tipo de circunstancias, Daisy? Perfecto. Bueno, en realidad, entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, la percepción es negativa y exotista a la vez, ¿no? Justo mencionabas el tema, por ejemplo, de Valdelomar, ¿no? Mariátegui también, que habla un poco de ello, Vallejo, que además tiene un ensayo en el que habla muy mal de la inmigración asiática, no quiere que haya inmigración asiática, y eso es bastante, coincide mucho con Mariátegui. González Prada también habla a nivel literario. Mire, hay representaciones literarias que a veces son buenas. Por ejemplo, Trinidad Manuel Pérez es un escritor no muy conocido, pero él tenía una obra en folletín que lo publicó en la prensa en el siglo XIX. Él tiene esta obra, Nuderdinkan. Ahí, por ejemplo, habla del chino de las haciendas y denuncia el maltrato que hay en las haciendas. Estoy hablando de una obra de finales de siglo XIX. Entonces, ahí, por ejemplo, esta persona denuncia la explotación que había en las haciendas. Es algo como decir muy particular, porque todos los escritores, incluso Chocano, que también es modernista, tiene este poema Negro y Amarillo en el cual habla muy mal de los negros y de los chinos, y por eso los colores, ¿no? Negro y amarillo, en alusión a estas razas que según él, ¿no? Y así más o menos describe los primeros versos, son razas que deben ser ungidas, ¿no? Ungidas en la hacienda, o sea, son razas del crimen, dicen. O sea, son violentos y que en la hacienda deben redimirse.
Entonces, han sido muy pocos los casos realmente de escritores que han denunciado esto. Yo podría comentar también otro caso, que es el de Juan de Arona, que hizo unos poemas en los cuales decía, todo el mundo ataca, ¿no?, a los chinos, pero los chinos están en todas partes, son los que literalmente son mano de obra. Y eso es verdad. Entonces, yo diría que esto se ha mantenido, digamos, mucho tiempo, ¿no? Hasta todavía el 20, cuando todavía se hablaba de los chinos de fumareros de opio y esas cosas, ¿no? Que también le da ese toque exotista. Ahora, me comentaba sobre Pedro Zulem. Yo creo que Pedro Zulem ayudó mucho en cambiar la imagen del chino, porque Pedro Zulem es un intelectual y en ese momento rompe con la imagen que se tenía del chino culí, del chino que en teoría es ignorante, como decía Clemente Palma, es una raza débil, degenerada, infantil, femenina. Entonces, Pedro Zulem, con el aporte que hace, que si bien lo hace dirigido al indigenismo en general, no hay un discurso en el cual Zulem se defina como inmigrante chino, no lo hay, pero su sola presencia, sus estudios, hacen que exista un respeto mayor o una consideración a la comunidad china. Y digo esto también porque Dora Mayer, ¿no?, que es su compañera, ¿no?, intelectual, ella antes publicaba en la prensa cosas negativas de los chinos. No estaba de acuerdo también con la inmigración asiática. Ella decía que japoneses y chinos se iban a unir y iban a destruir la sociedad, o sea, a ese nivel, ¿no? Pero luego, con la experiencia y el contacto que tiene con Zulem, se vuelve totalmente una aliada de él y termina escribiendo un libro, ¿no?, a favor de la inmigración china. Entonces, yo creo que la presencia de Zulem cambia un poco esta imagen, ¿no?, porque se opone a este intelectual. Y yo creo que ya después, ¿no?, ya después con esto ha servido de inspiración seguro para que otros inmigrantes chinos, los que ahora se denominan los tusanes, hagan su propia literatura y sus propios discursos, ¿no? Y así que yo diría que es muy importante. He visto que hay una página inclusive de tusanaje en la que publican varios de tus documentos, de tus textos y de otros escritores e investigadores, y que está muy interesante, hay que recomendarla también. Pero veamos, el caso de Zulem, tú me dices que Zulem se orientó hacia el indigenismo, a problematizar el Perú, que es algo muy valioso, pero no se asumía o no hay una referencia textual en que vea que es un migrante chino, ¿no? Sí, te iba a decir, porque hay un escritor, Xu Kangwen, no sé si lo has ubicado, ¿no?, que él nació en China, vivió hasta los 8, 10 años, vino al Perú y acá hizo, digamos, sus primeros libros, ahora vive en Hawái, es un buen escritor, es interesante. Y él escribe en español, ¿no? Pero él dice que escribe en español, pero que él se siente chino, por más que escribe en español y que ahora está en Hawái. Entonces, entre Zulem y Xu Kangwen, pasando por Dice Arabia, ¿no?, de hecho, ¿cuáles, digamos, son los quiebres y requiebros de la intelectualidad que tiene una ascendencia china en el país? Porque tú sabes que aparte nosotros mismos no tenemos tampoco una identidad bien establecida, claro. No hay una problematización exhaustiva sobre ello, ni desde el campo político, ni en el campo, digamos, los intelectuales más se dedican a ver lo que está, pero no lo que podría estar, ¿no? Bueno, pues es más político. ¿Cómo ves este tema, Daisy, por favor? Sí, buena pregunta. Pedro Zulem no se sintió como, al menos no hizo un discurso en defensa de inmigración china. Entonces, yo lo entiendo porque en ese momento ni siquiera se hablaba de Tuzán y la identidad estaba volcada, era un proceso en construcción. Xu Kangwen es una persona que efectivamente él ha sabido retratar muy bien lo que vendría a ser la experiencia de los inmigrantes chinos aquí, porque él ha venido, él ha estudiado, estudió en San Marcos también. Él supo retratar un poco esta vida de los tusanes, ¿no? Muchos de ellos comerciantes, ¿no? Con estas relaciones entre generaciones también, que además es muy bueno de destacar estas relaciones entre los padres, los abuelos, que van cambiando, ¿no? Porque las personas que llegan aquí van desarrollando diferentes actitudes y una relación distinta con el Perú, ¿no? Mucho más cercana, si se quiere.
Ahora, Xiuquanwen en este caso, pues es una persona que está mucho más arraigada a China porque ha nacido ahí, porque conoce la lengua. Y es diferente en la situación de los tusanes, por ejemplo, que ya manejan el español, que ya han nacido aquí, que tienen patria aquí y que se identifican incluso con el pueblo en el que nacen. O sea, yo diría que esto es un proceso, ¿no? Que va poco a poco, y rescataría de Xiuquanwen esta representación que hace del Tusán, pero yo creo que este término de identidad, de sentirse Tusán, mezcla cultural del peruano con el chino, yo creo que recién se está dando en las últimas décadas, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, que un buen ejemplo de esto son los poetas, ¿no? Como Julia Wong, porque Julia Wong, ella se autodefine como Tusán y ella es una persona que te puede hablar en su obra, en sus poemas o en sus novelas, te puede hablar acerca de su familia, de sus padres chinos y de las costumbres que tenía vinculadas a China, pero de la misma manera te habla de Chepén, te habla del norte y te habla del modo de vida de allá. Entonces, uno poco a poco se va dando cuenta de a dónde pertenece, ¿no? Tal vez el problema de muchos inmigrantes chinos ha sido precisamente este conflicto, ¿no? Que lo cargan muchos inmigrantes y también los inmigrantes japoneses, es decir, ¿quién soy yo, no? O sea, no encajo en la sociedad peruana, me siento un poco diferente, pero a su vez no encajo en el mundo de los japoneses o de los chinos porque tienen otras costumbres, otras actitudes. Así que de eso se trata precisamente este proyecto de Tusanaje que lo mencionaste, porque efectivamente la idea es valorar esta identidad Tusán, si se quiere, que es un bonito encuentro cultural entre Perú y China. Y eso es algo que se está fomentando mucho dentro de la comunidad y se quiere salvar esto, ¿no? Yo siempre siento que los Nikkeis, por ejemplo, sí tienen un poco más claro este asunto. Pero para los chinos, por diversidad, porque han venido de diferentes ciudades, porque no ha habido esta unión colectiva que debió desarrollarse antes, recién se está dando. Así que yo diría que de aquí, en las últimas décadas, yo creo que vamos a encontrar o estamos encontrando ya escritores que se afirmen como tusanes. Es positivo porque estamos a puertas de un bicentenario que nos coge en medio de las mayores crisis de nuestra historia, y de aquí en adelante hay que robustecer las posibilidades que tengan estos discursos para autoafirmarnos a pesar de las diferencias en los puntos que haya de comunión. La identidad peruana sigue en construcción y por supuesto que el tusanaje contribuye de alguna manera, ¿no? Y en cierta medida para ello, en sentido es positivo. Daisy, entonces, coméntanos, como para ir concluyendo, ¿cuáles eran las definiciones o las conclusiones también de tu investigación? Muy bien. Yo quisiera, bueno, enfatizar solamente una parte. Yo creo que la literatura peruana es una buena manera de reflexionar también acerca de la sociedad peruana, pero no es una mera imitación del contexto social. Y la apuesta de este libro, la investigación, es precisamente eso, ¿no? Que finalmente los literatos peruanos de inicios de siglo y en variedades, además con esta particularidad de tener a Clemente Palma, finalmente hubo una suerte de acercamiento hacia la inmigración china que se da precisamente a través del contacto cultural. Contacto cultural que, como ya lo había explicado, está dado por el teatro, la prensa, estas formas artísticas que empezaron a sonar mucho debido a la presencia de inmigrantes chinos ya no en el campo, sino en la ciudad. Entonces, la literatura es una buena manera también para cambiar la percepción negativa que se tuvo de este grupo social. Es por eso que es importante, considero yo, y también es motivo de este estudio, revisar un poco la literatura y estos cambios que se dan a través de la prensa y en este periodo tan maravilloso como es el modernismo, ¿no? Donde Oriente empieza a tomar protagonismo. Perfecto. Entonces, Daisy, deseamos éxito en tus indagaciones y tus exploraciones posteriores a esta publicación. Te felicitamos también por la publicación ya en físico del documento y nos despedimos por esta noche. Ha sido un placer conversar contigo. Entonces, nos vemos el miércoles en Libertad Bajo Palabra. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches, muchas gracias.